El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:04 en la mañana. Estoy chequeando algo de interacción de los oyentes, de los internautas en la transmisión del Facebook Live. Les abrazo a todos, Les abrazo a todos. A los que bien o mal escuchan este espacio de noticias. Gracias por la gentileza. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad Radio. Estamos a puertas de cumplir una década, imagínense ustedes. Dios mediante, el 30 de agosto cumpliremos 10 años en este espacio. Con la gentileza de ustedes, con su apoyo, llegaremos Dios mediante, insisto, a esos 10 años. Gracias por la sintonía. Vamos a iniciar nuestra ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. La semana anterior, el señor presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley de apoyo humanitario. En esa objeción incorporó 32 observaciones, pero hay algunos acápites que han generado la atención y algunas preocupaciones por diversos sectores en la función legislativa y básicamente tienen que ver con la parte laboral. Eso lo vamos a hablar con la asambleísta Marcela Holguín Naranjo. Ella representa la bancada de la Revolución Ciudadana por la provincia de Pichincha y además integra la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Asambleísta, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenos días a ti, a quienes nos escuchan y bueno, felicitaciones por esos primeros 10 años, que sean al menos 10 o 20 años más. Ya mismo, ojalá, ya mismo. En poquitos meses ya estaremos cumpliendo 10 años, mira tú. A ver, asambleísta, ¿cuáles son las preocupaciones que hay sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de apoyo humanitario? Bueno, básicamente, Fabricio, en lo que tiene que ver con la interpretativa del artículo 169, numeral 6. Tú recordarás que fueron alrededor, y eso de acuerdo a cifras que fueron dadas por el propio ministro de Trabajo la semana pasada en mi comisión, en la Comisión de Relaciones Laborales. Son alrededor de 17,000 contratos que se han venido abajo por la aplicación mañosa por parte de las empresas del artículo 169, numeral 6. ¿Por qué razón? Porque en este artículo lo que dice es que se puede prescindir del contrato entre empleador y trabajador por caso fortuito o de fuerza mayor. Nosotros en este caso vimos precisamente la necesidad de delimitar qué significaba caso fortuito o de fuerza mayor, porque estaba siendo mal aplicado este artículo para dejar en la calle a miles de trabajadores. En la asamblea lo que se hizo es hacer una interpretativa del 169 numeral 6 en el que diga que caso fortuito o fuerza mayor quiere decir cuando una empresa cierre definitivamente sus puertas, es decir, cuando deje de laborar, es cuando evidentemente se debe prescindir del contrato laboral entre ambas partes. Eso fue lo que nosotros presentamos lo que se aprobó, digamos, en la Asamblea Nacional y lo que ha sido vetado en este caso por el presidente de la República, un veto que nos llegó el martes de la semana pasada a la Asamblea. Antes de hablar de lo que propone el presidente de la República, Marcela, para ir desmenuzando esa parte, a ver, hay un artículo, el 169 del Código del Trabajo, que establece justamente lo que acaba de señalar nuestra invitada, la causal de fuerza mayor. Invocando ese artículo, algunas empresas despidieron trabajadores sin fórmula de indemnización. Esto, digamos, fue público y notorio. Hubo casos emblemáticos que se conocieron a lo largo de estas 14 semanas que hemos enfrentado de emergencia sanitaria. Justamente estamos iniciando hoy la semana número 14, asambleísta Holguín. Esas empresas, en estricto rigor, antes de hablar del tema del veto, hablando sobre lo que dice hoy el Código del Trabajo, si esas empresas invocaron la causal de fuerza mayor, ¿significaría que no podrán volver a reanudar sus actividades por esa fuerza mayor? ¿O por el contrario, cuando pase la fuerza mayor podrán volver a operar? ¿Cómo se interpreta lo que dice actualmente el 169 del Código del Trabajo? Exactamente, el problema es que faltaba esa interpretación para poder acogerse de una manera adecuada a este artículo, porque no se entendía qué era caso fortuito o de fuerza mayor. Entonces, para unas empresas, caso fortuito de fuerza mayor era la pandemia por la que estaban atravesando, y ese fue el motivo o la excusa para despedir
a sus trabajadores. Sin embargo, lo que había que determinar era exactamente eso, las implicaciones del caso fortuito o de fuerza mayor. De ahí la necesidad precisamente de hacer una interpretativa a este artículo. Nosotros lo hicimos en la Asamblea y dejamos absolutamente claro el hecho de que caso fortuito o fuerza mayor significa únicamente cuando las empresas cierren sus puertas y dejen de elaborar. Esto tenía un beneficio para estos 17,000 contratos que fueron mal aplicados a través del 169 numeral 6. ¿Por qué razón? Porque al ser una interpretativa, los trabajadores tenían la posibilidad de que ésta se convierta en retroactiva, es decir, que podían plantear futuras denuncias, plantear el hecho de que se les dé una liquidación digna conforme lo establece las leyes y el Código de Trabajo, una vez que estas personas hayan salido por la mala aplicación de este artículo. Nosotros pensábamos que estaba absolutamente claro el tema y que la interpretativa iba a quedar de esta manera. Sin embargo, oh sorpresa, la semana pasada, el 9 de junio, cuando nos llega el veto del presidente de la República, vemos que la interpretativa del 169 había sido absolutamente modificada, y modificada en términos realmente que lo que van a hacer es lesionar más los derechos de los trabajadores y profundizar esta vulneración de los derechos de los trabajadores. ¿Qué está planteando el presidente de la República en su texto alternativo que ha enviado a la Asamblea? Bueno, básicamente lo que dice es que la relación contractual, en este caso entre empleador y trabajador, se va a prescindir cuando exista de por medio, dice, una imposibilidad para realizar este trabajo y cuando este trabajo y este contrato se tornen inejecutables. Yo me pregunto, es absolutamente ambiguo el tema de saber qué es o determinar qué es una imposibilidad y de determinar cuándo un contrato se vuelve inejecutable. Es decir, la empresa, en este caso, tendrá la potestad nuevamente de despedir a sus empleados aplicando la causal del 169. Además, el veto del Ejecutivo lo que hace es eliminar lo que decía anteriormente, la condición de cese total, y lo valida cuando exista la prohibición de la autoridad competente para realizar dicho trabajo. Es decir, todas las empresas que despidieron y pagaron liquidaciones de miseria a sus empleados durante la cuarentena van a quedar absolutamente blindados para no hacer absolutamente nada, y en este caso los derechos de los trabajadores una vez más vulnerados porque no van a tener la posibilidad de reclamo. Insisto, el tema de considerar que un contrato es inejecutable es absolutamente ambiguo, porque esto quiere decir que queda a criterio única y estrictamente del empleador cuando despide o no despide a sus trabajadores. Algo que ya lo hemos visto durante estos 4 meses, como tú decías, durante estas 14 semanas de cuarentena, en donde muchísimas empresas a nivel nacional lo que han hecho es precisamente acogerse mañosamente a este artículo para despedir a los trabajadores en el país y prescindir de 17,000 contratos hasta este momento. O sea, según lo que usted nos está diciendo, entonces, el veto, lejos de proteger al trabajador con base en la aplicación del 169 del Código del Trabajo, lo que hace es brindar o blindar, para utilizar el término adecuado, blindar al empresario que despida al trabajador invocando el 169. Exactamente, lo que hacen es proteger una vez más a los empresarios de este país, ponerse del lado del gran capital y dejar a un lado, en este caso, los derechos de cientos de miles de trabajadores en el país que se han visto realmente vulnerados en sus derechos. Esto en la práctica, Fabricio, ¿qué es lo que significa? El hecho de que una persona no va a tener la posibilidad de tener una liquidación justa, de tener sus bonificaciones, su indemnización de acuerdo a lo que la ley y el Código de Trabajo estipula y demanda. Lo que hacemos es eso, blindar en este caso a quienes son los dueños de las empresas, cuando en realidad lo que deberían hacer el gobierno es ponerse siempre del lado del más débil, y la cuerda en este momento del lado más débil evidentemente siempre estará del lado de los empleados. Yo debería entender entonces que con esta postura lo más sano, aunque ustedes no votaron a favor de la ley de apoyo humanitario, pero lo más sano entonces sería contribuir con sus votos a que la Asamblea sume al menos 91 voluntades y ratifique el texto originalmente aprobado.
Evidentemente, lo que tenemos que hacer es buscar la ratificación, al menos de este artículo. La ley de por sí ya era absolutamente mala. La mal llamada ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada absolutamente, pero evidentemente en este caso nosotros lo que tenemos que hacer es ratificarnos para que se quede, en este caso, el texto original tal y como fue aprobado en la Asamblea Nacional. Evidentemente nosotros, la bancada de la Revolución Ciudadana, no votó por este artículo, no porque estuviéramos en contra, sino porque era un paquete en el que estaban otro tipo de transgresiones a los derechos de los trabajadores, entre otros temas, y evidentemente no podíamos votar. Pero en este caso deberíamos ratificarnos y exigir que la votación, al menos en este artículo, sea una votación individual para de esta manera proteger en algo el derecho de los trabajadores. Ahora, Fabricio, este no es el único tema que realmente preocupa. Tú sabes que nosotros estuvimos siempre en contra de lo que tenía que ver con, en el texto original, el artículo 19 y el artículo 20 de lo aprobado en la Asamblea y que tiene que ver con el contrato especial emergente y con la reducción emergente de la jornada laboral. En este caso, con el contrato especial emergente, lo único que el veto consigue es que en lugar de que sea 4 años, sea 2 años. Tú recordarás, en principio fueron 2 años con renovación de 2 años más, es decir, 4. En este caso, lo que ha hecho el veto del Ejecutivo es dejar que sean 2 años únicamente, 1 más 1 de renovación. Pero ese no es el problema, porque realmente el problema en el 19, que tiene que ver con el contrato especial emergente, está en el hecho de las horas de descanso. El veto del Ejecutivo establece que las horas de descanso tienen que ser 24 horas y no 48 horas, en este caso, ininterrumpidas o consecutivas. ¿Qué significa esto? Esto, primero, que contraviene el artículo 51 del Código Integral de Trabajo, que manifiesta precisamente aquello, que las horas de descanso tienen que ser 48 horas consecutivas. Pero ¿qué está detrás de esto? Y la lectura realmente es absolutamente preocupante. Es decir, que obligan a través del veto a los trabajadores a laborar 6 días de la semana, y en este caso los empleadores, una vez más el gobierno se pone del lado del gran capital y de las grandes empresas. Lo que hacen con ello los empleadores es ahorrarse el pago de las horas extras. Eso es lo que está detrás del artículo 19, tal cual como vino el veto desde el presidente de la República. Esto en el artículo 19. Correcto. El artículo 20, Fabricio, de acuerdo a la reducción emergente de la jornada de trabajo, también lo que hacen es únicamente, digamos que alivianar la carga, y en lugar de que sean los 4 años, serán los 2 años, 1 más 1 renovable, pero con la eliminación del 50% de las horas trabajadas y del 50% del salario de los trabajadores. A los trabajadores este gobierno les va a quitar la mitad del sueldo. Y eso significa que una persona que vivía con un salario básico no va a tener para cubrir ni siquiera sus necesidades más elementales y de esa manera subsistir él y su familia. Estamos dialogando con la asambleísta Marcela Holguín. Ella representa a Pichincha por la bancada de la Revolución Ciudadana y además integra la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Dejemos ese tema, el tema del veto de la Ley de Apoyo Humanitario, hablando justamente sobre estas distorsiones que usted ha señalado respecto de los despidos, respecto de los contratos de trabajo emergentes, etcétera. Hablemos de lo que está pasando con el sector público, porque claro, hay una suerte de ola de despidos en el sector público. Recientemente se aprobó por parte del Ministerio del Trabajo una reglamentación, un acuerdo ministerial, que en buen romance, al menos esa es la interpretación que se le ha dado, está abriendo la puerta para nuevos despidos, inclusive desvinculaciones de personal que tiene nombramiento en el sector público. ¿Usted ha revisado esta última normativa generada por el Ministerio del Trabajo, asambleísta? Sí, Fabricio, fue la normativa 124 emitida el jueves pasado, la tarde del jueves pasado, por el Ministerio de Trabajo. Y dice básicamente, en buen romance, lo que tú estás diciendo, que se podrá dar el proceso de supresión de puestos de trabajo a los servidores públicos, más allá de que estos tengan un contrato definitivo, más allá de que hayan conseguido su puesto de trabajo a través, por ejemplo, de un concurso de méritos de oposición. Lo que están diciendo en este caso, en la aplicación del 124, es que no hay garantía alguna para ningún servidor público a nivel nacional en este momento. Y debo decirte, Fabricio, que precisamente al día siguiente, el viernes de la semana pasada, nosotros teníamos la presencia del ministro de Trabajo en nuestra comisión.
el señor ministro lo que hizo es explicar brevemente un tema por el que había sido llamado, que tenía que ver con una reforma a una ley planteada por una de las asambleístas, miembros de la comisión, pero una vez que él terminó de hablar 2-3 minutos, lo que hizo es literalmente salir de su silla, esfumarse y nunca más aparecer en la comisión para no comparecer ante los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y no contestar preguntas precisamente como estas. ¿Cuál va a ser el alcance de este acuerdo ministerial emitido la semana pasada, el acuerdo 124, que lo que va a hacer es, en buen romance, dejar en la calle a miles de empleados públicos a nivel nacional, más allá de aquellos que este gobierno ya se ha encargado de dejarlos sin trabajo durante estos 3 años? Sobre esto, digamos, ustedes, al menos en su caso, en la mesa de los trabajadores, ¿va a insistir en llamar al ministro del Trabajo? Exigimos, Fabricio, que precisamente el ministro tenía que dar la cara a los asambleístas y a través de los asambleístas al pueblo ecuatoriano. Le pedí a la ministra, a la presidenta de la comisión, que el ministro sea convocado nuevamente para este lunes. Sin embargo, oh sorpresa, desde hace mucho tiempo nosotros hemos venido trabajando los lunes y los viernes, e incluso los miércoles también en esta comisión, y resulta que ahora no tuvimos convocatoria. Seguramente la convocatoria no se dio porque el ministro no quiso asistir, o no pudo, entre comillas, asistir ahora a la comisión para explicar este nefasto acuerdo. Y el problema radica en que quien va a tener la potestad de decidir cuáles son los puestos de trabajo que se van a suprimir, básicamente va a ser el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué razón? Porque se está arguyendo 2 razones: razón económica y medidas de optimización de recursos económicos. Esto quiere decir que será el ministro de Finanzas el que le diga y le toque la puerta al ministro de Trabajo y le diga: ¿sabe qué? No tengo los recursos para pagar a los servidores públicos, y el ministro de Trabajo lo que va a tener que hacer es suprimir esas partidas presupuestarias. Insisto, más allá del hecho de que sean partidas y puestos que se ganaron a través de un concurso de méritos de oposición, que se ganaron y que sean contratos nombramientos, digamos que definitivos y demás, lo cual está contraviniendo varias leyes de diferente orden, no solamente de la Constitución de la República, en su artículo 7, en donde habla precisamente de la supresión de partidas y puestos de trabajo. El artículo 6, por ejemplo, del acuerdo manifiesta eso, que el ministerio, dentro del ámbito de sus competencias, va a emitir la resolución de aprobación de los puestos y de la supresión de partidas. Contraviene, como decía Fabricio, el artículo 82 de la carrera de servicio público, en donde se garantiza la estabilidad de los servidores públicos. Contraviene el artículo 89 de la LOCEP, en donde indica que las y los servidores públicos gozarán de, entre otras, las siguientes garantías: estabilidad en sus puestos de trabajo. Contraviene la Constitución de la República en el artículo 229, en donde habla de los derechos de las y los servidores públicos y los cataloga como irrenunciables. Lo que se viene nuevamente a partir de la aplicación de este acuerdo ministerial 124 es una ola de despidos en el sector público. Una ola de despidos que, como tú bien sabes, ya supera realmente las decenas de personas que en este momento se han quedado sin trabajo. Y hay una cifra que a mí me gustaría compartir, Fabricio, si es que me permites, con nuestro público, para que sepa exactamente cuál es la situación de los trabajadores en el país. Apenas el 12% de las 3.1 millones de personas que tenían empleo adecuado o pleno, en este momento apenas ese 12% está accediendo al teletrabajo. Es decir, que son cifras realmente muy bajas de aquellas personas que, a propósito de la pandemia, tienen la posibilidad de trabajar desde sus hogares. Pero el 65.4% de la población ya se encontraba sin ahorros y no se hallaba percibiendo los ingresos desde el 18 de abril. ¿Esto qué significa? Que aquellas personas que ya no tenían ingresos desde abril, con la aplicación de acuerdos como este, lo que va a hacer es incrementarse su realidad penosa, en el sentido de no tener ahorros, y sumarle a aquello el hecho de no tener trabajo. Esas son realmente las cifras que preocupa. Y una más, de acuerdo a Sedatos, me parece que con fecha del 10 de mayo de 2020, según una muestra del 60% de los encuestados, ya tenían
para mayo de este año un familiar cercano que se había quedado sin trabajo. El gobierno lo que está ahondando es precisamente las cifras del desempleo y haciendo que no podamos como Ecuador salir de esta crisis. Lo que necesitamos es precisamente poder generar encadenamientos productivos, generar que la economía de alguna manera se mueva en el país. Pero si es que quitamos el trabajo a la gente no tendrá la posibilidad adquisitiva precisamente para poder mover la economía tan necesaria en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis en nuestro país. Correcto. Se está profundizando la pobreza en el país y eso lo está haciendo este gobierno a través de sus decretos y a través de sus nefastas leyes. Correcto. Asambleísta, gracias por el tiempo y por sus reflexiones de esta mañana. Muy amable, Marcelo. Un abrazo a la distancia. Abrazo también para ti, Fabricio, y para todos quienes nos escuchan a través de Radio Magistral. Un buen día para todos. Gracias. Marcela Holguín Naranjo, asambleísta de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión Legislativa de Derechos de los Trabajadores. Su postura en torno al veto parcial del Ejecutivo a la ley de apoyo humanitario, desde su óptica, lesiona los intereses de los trabajadores en pro justamente de los empresarios a propósito de la aplicación del artículo 169 del Código del Trabajo, que ya se lo aplicó justamente en medio de esta pandemia, invocando la causal de fuerza mayor. El debate continúa en la función legislativa. 7 de la mañana con 24 minutos en A Primera Hora por Majestad Radio.